En este video vamos a estar trabajando nosotros con lo que se conoce como diferenciales y lo vamos a entender mediante el diagrama de una curva, analizando qué son las diferentes distancias, qué significa un delta x, qué significa un delta y, qué significa el dy y qué significa el dx o el diferencial de y el diferencial de x para poder entender todo esto de una mejor manera. Entonces vamos a empezar por una gráfica. Entonces voy a empezar yo aquí, sin colores, solamente voy a ir graficando el plano cartesiano. Aquí va a estar mi eje X, mi eje Y, y lo que yo voy a dibujar aquí va a ser una curva. Entonces, ¿por qué no uso más colores? Tranquilos, ya voy a usar más. Esta curva simplemente va a ser para mí la curva, lo voy a poner aquí arriba, Y igual a f de x, ¿sí? Y me va a interesar encontrar la recta tangente a la curva en un punto. Pero antes de pasarme a eso, miren lo siguiente. Si yo decido agarrar aquí un punto X, yo sé que este punto X de la curva tiene asociado en Y un valor de f de x. Eso es parte de lo que yo conozco. Si agarro un punto a una distancia, lo voy a poner aquí. Si de aquí para acá yo me corro una distancia delta x, significa que este punto que está aquí está a la distancia x más delta x y por lo tanto tenemos aquí asociado en y nosotros el valor funcional de f de x más delta x. Hay que ubicar, ¿sí? Ahí creo que no hemos dicho nada nuevo. Si nos damos cuenta entonces, delta x representa la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿sí? O final menos inicial. Pero así como existe un delta x, también nosotros vamos a poder estar hablando de lo que vamos a denominar aquí. Me voy a venir para acá. La distancia que hay entre estos dos valores de y, que le vamos a llamar nosotros delta y, ¿sí? Que si se dan cuenta, y lo voy a ir poniendo aquí abajo, este delta y no es nada más que la diferencia de f de x más delta x, ¿sí? O la distancia de hasta arriba menos la de abajo, ¿verdad? Menos f de x. Entonces eso es lo que yo tengo hasta ese punto. Voy descartando colores que ya utilicé. Ahora, si yo quisiera dibujar una recta tangente justamente aquí en x, pues yo sé que la recta tangente vendría y tendría este comportamiento. Esta es mi recta tangente. Ahora, así como yo pude ver distancias de un punto a otro en el eje de las x y en el eje de las y sobre la curva, yo también las puedo ver sobre la derivada. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si yo me fijo aquí sobre la roja, ¿verdad? Estoy agarrando este punto de la roja y este punto que está aquí de la roja. Si nos damos cuenta, la distancia en x sigue siendo exactamente igual a la distancia en x de la curva blanca. O sea, esta distancia aquí sigue estando fija a esta distancia en la derivada, le voy a llamar yo a de x, ¿sí? O la distancia que hay de un punto de x a otro siguiente en la derivada. Entonces aquí es evidente y creo que nos damos cuenta que podemos nosotros concluir algo importante, que este diferencial de x o la distancia que hay entre dos puntos de x de la derivada es exactamente igual a el delta x, a la distancia que hay entre dos puntos de la curva blanca o la curva original, y igual a f de x, ¿verdad? Entonces, voy a cortar estos dos colores. Pero entonces ya tenemos varias cosas. Tenemos delta x, tenemos dx, que hay una relación entre estas dos, tenemos un delta y. Y ahora nos va a aparecer aquí en color, ya no sé qué color, morado creo, en color morado, nos va a aparecer la distancia que hay entre los dos puntos asociados a mi derivada. Es decir, la distancia que hay de aquí, desde este punto, a este punto de acá. ¿Sí? Y a este le vamos a llamar nosotros el de y. ¿Sí? Entonces, esta distancia de y, aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo vamos a calcular nosotros quién es ese de y? Y eso es a lo que a mí, ese es el objetivo de toda esta parte. ¿Quién para mí va a ser igual a de y? Yo sé que obviamente está asociado con la distancia entre la derivada, entre dos puntos de la derivada, pero ¿de qué otra forma puedo encontrar yo quién es este de y? Entonces ese es el problema con el que vamos a trabajar. Entonces voy a descartar todo esto. ¿Con quién voy a empezar yo a trabajar?
con lo que conozco, delta y. Entonces, dense en cuenta. Yo sé que delta y, y lo voy a poner aquí ya solo en blanco, es la resta de estos dos, se lo puedo usar en este colorcito que este sí se ve. Es f de x más delta x menos f de x. No sé por qué lo hice tan rápido. Menos f de x. Solo lo voy a arreglar un poquito para correr. Se me subió un poquito. Entonces todo este para mí va a ser mi delta y. Ahora, voy a hacer algo. Si este delta y yo lo multiplico en el numerador y en el denominador por el delta x, ¿sí? Dense cuenta, si yo multiplico aquí por delta x sobre delta x. ¿Estoy haciendo algo malo? Pues no, no estoy haciendo nada malo. Todo estaría bien por el momento. Entonces aquí nos va a quedar que nuestro delta y lo voy a ir separando. Nos va a quedar f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Todo esto multiplicado por todavía uno de esos delta x que me sobraron, que lo voy a poner aquí, delta x. Bueno, entonces hasta ahí no hay problema. Aquí esto ya les tuvo que haber venido a la mente algo. Aquí ya les aparece algo que ustedes deberían de conocer muy bien. Esto que está aquí se parece mucho a algo. ¿Sí? Es casi la definición de la derivada, pero les digo que es casi porque le falta algo. ¿Sí? Para poder decir que esto es la definición de la derivada, voy a aplicar un límite, pero lo voy a aplicar de ambos lados de la ecuación. Entonces nos va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 de delta y va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto partido h. Y aquí aparte de eso voy a hacer un pequeño cambio, ¿sí? Para que no me esté afectando. Entonces este delta x todo normal por, y este delta x que yo cambié aquí, sé que es igual al de x. Entonces lo voy a cambiar aquí por un de x. Esto de aquí para acá es simplemente esto. Entonces ahí ya no me afecta el delta x. Ahora sí, ¿quién es esto que nos quedó aquí? Muy bien. Esa es justamente la definición de la derivada, ¿sí? La derivada de f. Entonces, dense en cuenta de algo. Y aquí viene otra cosa importante de ambos lados. A medida que delta x se haga 0, ¿qué va a pasar con este delta y? A medida que esto se haga 0, delta y esta distancia de y, miren lo que va pasando aquí. Voy a agarrar dos puntos y estas son mis dos manos, ¿verdad? La mano izquierda es el delta y la mano derecha es este es el dy, el morado, y este es el verde. Entonces miren aquí, ¿qué pasa con estos dos? A medida que esto cada vez se hace más pequeño, estos dos son iguales, ¿sí? Pero eso sucede a medida que delta x se hace 0, ¿sí? El morado se va pareciendo cada vez más al verde. Ahí se van pareciendo los dos. Entonces, esto se va a transformar de un solo en dy, va a ser igual a, esta es la definición de la derivada, o f' de x, todo esto por dx. Y esto es lo que se conoce como el diferencial de la función. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo es justamente trabajando nada más con distancias, y así es como se define el diferencial, que no es más que la distancia que hay de donde yo encontré la recta tangente a el punto de la recta. Entonces, eso quiere decir que si yo quisiera encontrar toda esta distancia, la distancia que hay del 0 justamente hasta el punto de la recta, como que la aproximación, ¿sí? De lo que me devolvería la recta tangente. Entonces llamémosle a esta distancia d. ¿Sí? Entonces, o si se dan cuenta es la derivada, esta distancia d no es más que la derivada evaluado en x más delta x. ¿A quién debería de ser igual esta distancia? Entonces sumemos pedacitos. Sería el de y completo más este pedacito que hay de aquí para acá. ¿Quién es este pedacito que hay de aquí para acá? Sería justamente nuestro f de x. Entonces todo esto nos puede quedar. La distancia del suelo hasta donde está la recta tangente es lo mismo que yo escriba
f de x, que es todo este pedacito azul, más el pedacito morado, que el pedacito morado sería más dy. Entonces, ahí nos vamos a quedar con esto. Y ahora, ¿para qué me va a servir esto? Pues sirve exactamente para lo mismo de hacer aproximaciones como les estaba mencionando, ya usando esta ecuación. Si se dan cuenta, yo voy a poder obtener lo que sería la aproximación utilizando lo mismo que vimos hace un ratito de aproximaciones lineales, pero utilizando diferenciales. Entonces los mismos problemas que logro resolver con aproximaciones lineales son los que voy a poder resolver ahora. Y con esto pues vamos a pasar a un par de ejemplos. Miremos los ejemplos. Y me piden nada más encontrar el diferencial y lo agregué en este video porque la verdad que esto es súper cortito, entonces me va a hacer un video solo de esto. Entonces cuando me están pidiendo que encuentre el diferencial, lo que me están pidiendo es que encuentre esto, que encuentre de y. A eso es algo que se conoce como el diferencial. Entonces, si lo que me están pidiendo es que encuentre el diferencial, pues miremos, si me están pidiendo de y, aquí porque se llamaba y, aquí se va a llamar df. Entonces aquí nos va a quedar df va a ser igual a quién. Entonces, ¿qué es lo que va primero? La derivada, ¿sí? La derivada, en este caso respecto a la variable independiente, entonces derivamos pues normal, 4a al cubo, perdón, 4a x al cubo, ¿verdad? Más 2bx más nadie. Y todo esto va multiplicado por un diferencial de x, ¿sí? Y ahí nos quedaría entonces nuestro primer diferencial. Ahora, ¿qué pasa con el inciso b? Miremos acá. En este inciso b podemos hacer lo mismo, diferencial de f. Entonces aquí nos va a quedar df es igual, derivan normalmente esto y nos queda obviamente el argumento en el denominador por 2w, esa sería regla de la cadena, y todo esto multiplicado por dw, ¿sí? O la derivada de la variable independiente, el diferencial de la variable independiente. Fin del problema, nada más que hacer. Y último, solo para poder practicar un poquito los hiperbólicos que casi nunca los usamos, df, ¿a quién sería igual aquí? Derivada del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, entonces aquí nos queda coseno hiperbólico de z al cuadrado por la derivada del argumento que es 2z, y todo esto va multiplicado con el dz. Entonces hacer diferenciales no es nada del otro mundo, es encontrar la derivada, multiplicarla por el diferencial de la variable independiente, encontrar la derivada multiplicada por el diferencial de la variable independiente, encontrar la derivada multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Y eso sería básicamente encontrar los diferenciales. En un siguiente video, pues ya les voy a enseñar para qué me van a servir estos diferenciales, para qué me va a servir hacer todo esto que está aquí. Pero lo voy a dejar para un siguiente video.